la licenciada Bidonia Yelén. La finalidad de la exposición y la clase del día de hoy es hablar sobre los aportes de la didáctica, ¿sí? Bueno, agradeciendo a la facultad que me invitó a esta exposición. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos un momento muy breve para justamente hablar sobre muchos términos, ¿sí? Continuamos. A ver, vamos a iniciar la clase con esta pregunta. ¿Qué palabra se nos viene a la mente cuando decimos didáctica? A medida que me van mencionando las palabras por el chat o levantando la mano, y yo los voy a ir escribiendo. A ver, primer postulante. Bien, aprender, escribieron por acá. ¿Algo más? Enseñar, institución, pedagogía, reglas, ¿sí? ¿Algún término más? Y planificar, perfecto. Bueno, ahora vieron que yo al inicio puse como red didáctica, vamos a ir relacionando estos términos que traen ustedes con los contenidos de lo que son los aportes, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, van a haber varios términos que los vamos a ir relacionando paso a paso. Tenemos poco tiempo, así que si hay alguna duda, me preguntan en el chat o levantan la mano que a medida que yo voy explicando, lo podemos ir trayendo, ¿sí? Bueno, didáctica. La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas, fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores, ¿sí? Como tal, no puede permanecer indiferente ante la opción entre diversas concepciones de educación, de enseñanza, de aprendizaje y ante el examen crítico de los alcances sociales de los proyectos de la acción educativa, ¿sí? Como ya mencionamos, tiene una relación con aprendizaje y enseñanza, que fueron dos de los términos que ustedes trajeron, ¿sí? Aprendizaje y enseñanza. Vamos a traer, digamos, de todos los términos un poquito de lo que es su significado, breve, como para que ustedes vayan relacionándolos. El aprendizaje puede realizarse uno mismo, ¿sí? Se produce dentro de la propia cabeza de cada uno. La enseñanza, por el contrario, se produce por lo general estando presente por lo menos una persona más. No es algo que ocurra dentro de la cabeza de un solo individuo. Y ahora vamos a hablar sobre la enseñanza, ¿sí? Esta supone a alguien que tiene un conocimiento, alguien que carece de él, y un saber de contenido de la transmisión. Consiste en un intento de transmitir un contenido. Y esta vamos a hablar sobre sus teorías, sus enfoques, su programación y su transposición didáctica. Vamos sobre las teorías y los modelos. Tenemos tres, como acá decimos, causal. Estos consideraban, o sea, aquellos que pensaban sobre como causal, este modelo, consideraban que el aprendizaje se deriva de la enseñanza, siempre y cuando el dispositivo técnico esté bien planificado y bien utilizado. Si bien los alumnos no logran aprender lo que se les esperaba, el problema se debe a un fallo en el diseño del sistema o en su utilización. Después vamos con el negativo. El modelo negativo facilitador. Estos supuestos teóricos de este modelo abonan a la postura de retirarse de la intervención y crear un ambiente facilitador para que los alumnos aprendan por sí mismos. A diferencia del mediacional, que de este modelo se entiende que entre la enseñanza y el aprendizaje media algo, es decir, existen mediaciones. ¿Quiénes son aquellos pensadores relacionados a estos? Tenemos con el causal a la teoría de Skinner, con el mediacional a Brunner y Ausubel, y con el facilitador o negativo a Roger. Vamos a mencionar características breves de cada pensador, ¿sí? Bueno, Skinner incorporó su teoría a partir de incorporación de conductas observables, todo lo que se da era programado, generó una programación en computación, dosificaba, organizaba la información en partes iguales, en secuencias, y siempre iba de lo simple a lo complejo, había una evaluación constante, se corregía, había un marco de error y de repetición. Había siempre lo que es un estímulo-respuesta. En cuanto al negativo, que era Roger, era lo que se veía como característico del docente, que era facilitador, ¿sí? Sus aspectos centrales justamente es que el alumno se autoevaluaba, elegía a través de un contrato qué elementos estudiar, con qué herramientas, ¿sí? Y después teníamos a Brunner y a Ausubel. Brunner basaba, digamos, el aprendizaje a partir de problemas, ¿sí? Proyectos e investigaciones. Planteaba una revisión periódica de lo realizado, promovía la autoevaluación, había una retroalimentación constante, el docente era guía. Y por otro lado tenemos a Ausubel, que era muy similar al pensamiento que tenía Brunner, pero se diferenciaban. Tenía una exposición más dialogada. Los aspectos centrales del modo de esta teoría es que tenía un dispositivo de inicio, que era un puente en lo que se relacionaba después en la clase, un monitoreo de comprensión que se podía dar por ejercicios, por ejemplo, por preguntas, había una organización gráfica, todo esto se integraba y había siempre un cierre. Y ahora vamos a ir con los enfoques, ¿sí?
Bueno, enfoque tenemos al ejecutivo, terapéutico y liberador, que si bien estos enfoques no es lo mismo que los modelos, tienen aspectos que se unen, ¿sí? Vamos a ir mencionando características de cada uno. El ejecutivo, el docente, actúa como un gerente que utiliza técnicas y habilidades para producir aprendizajes específicos de los estudiantes. A diferencia del terapéutico, que el docente actúa como un facilitador empático, ayudando a los estudiantes a explorar y comprender sus emociones, creencias y experiencias personales. Y el liberador pone énfasis en el contenido y es como este puede empoderar a los estudiantes, fomentando su pensamiento crítico y su capacidad para cuestionar y transformar su entorno. Muy bien. Bueno, vieron que ustedes una de las palabras que trajeron fue planificar. Bueno, vamos a ir a programación, que justamente se relaciona un poco con la palabra planificar. Momentos, vamos a ir a los momentos de planificación, sus enfoques y sus componentes, ¿sí? Primero, ¿qué es programación? Esta es una representación anticipada de un proceso, una hipótesis de una tarea, una orientación de una futura acción. Momento, tenemos un momento previo, el momento de la acción y un momento posterior. El momento previo es justamente la planificación. El momento de la acción es la clase dada y el momento posterior es esta evaluación que se puede llegar a dar de los contenidos dados, de los recursos, de los tiempos, de cómo se dio y de aquellos argumentos que tuvimos. Enfoques, hay dos tipos de enfoque, tenemos el técnico y el práctico, ¿sí? El técnico, como dice su palabra, es un plan, es de un modelo exhaustivo que se lleva a la práctica, a diferencia del práctico, que es un programa o un plan que se concibe como hipótesis de trabajo, ¿sí? Y los componentes de la programación son fundamentación y propósitos, objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza y sus actividades, la evaluación de los aprendizajes y teniendo en cuenta siempre tiempos y recursos. Todos estos componentes se tienen que dar siempre en un marco curricular, institucional, que justamente ustedes trajeron, institución, una de las palabras, tiene que tener coherencia justamente esto, también con el marco mental del docente. ¿Qué es el marco mental del docente? Es que el docente se anticipa a la enseñanza, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto en el que se está dando la enseñanza, teniendo en cuenta el contenido, es cómo lo aborda. Sin olvidarnos, que esto se tiene que llevar en un tiempo determinado con ciertos recursos, ¿sí? Y ahora, ya que relacionamos esto de los componentes, vamos a ir a lo que es transposición didáctica, que justamente vieron que recién mencionamos sobre un rol docente. La transposición didáctica es un rol docente, ¿sí? La cual se divide en 3 etapas: el saber erudito, la transformación y lo enseñado, el saber enseñado. ¿Qué es el saber erudito? Es ese conocimiento académico, no más que eso. La transformación es ese saber sabio que se selecciona y es designado como contenido a enseñar según el currículum formal, que ahora lo vamos a ir relacionando con currículum, ¿sí? Institución. No sé si me van siguiendo. Y el saber enseñado es todo esto adaptado al contexto escolar. Muy bien. Bueno, todo esto que venimos mencionando está dentro de lo que es el currículum, ¿sí? Voy a traer acá una definición de currículum, ya que hay varios, dependiendo del pensador. Y la definición es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Entonces, el currículum, vamos a relacionarlo, no solo es aquella planificación de lo que se debe dar, sino también es llevarlo a la práctica según el contexto, ¿sí? Y acá englobamos todo, ¿sí? Englobamos justamente las didácticas y sus partes. Bueno, a ver, continuamos. Para ir dando cierre, ya que esto es una exposición breve, una clase muy concisa, voy a dejar estas 3 consignas que voy a dividir ahora en 3 grupos a todos ustedes, con la finalidad que se lleven las consignas, la hagan en grupo y las retomamos la próxima clase, ¿sí? Como para iniciar. Entonces, ustedes 5 son el grupo 1, ustedes grupo 2 y ustedes grupo 3. Grupo 1, se lleva esta consigna. ¿Qué fue lo que aprendí y no sabía en estos minutos? Grupo 2, diferencia entre aprendizaje y enseñanza. Grupo 3, ¿qué temas debo reforzar vistos hoy en la clase? Si bien la vamos a retomar el próximo viernes, en la clase que tenemos, también voy a dejar un panel para que suban en grupo las respuestas y sigamos interaccionando sobre estos contenidos. Bueno, muchas gracias por el tiempo brindado y acá les dejo la bibliografía utilizada. Espero que tengan un excelente día. Saludos.